Mis queridos peregrinos, estoy entrando por el camino antiguo que entraba de Galilea a Jericó, y allá ven detrás el monte de las tentaciones. El monte de las tentaciones. Entra Jesús a Jericó, se le junta una muchedumbre inmensa y pasa un episodio simpático, maravilloso, que ya ustedes conocen, y que es el encuentro con Zaqueo. Zaqueo que corre y se sube al sicomoro. Aquí tenemos este árbol milenario que recuerda el pasaje de Zaqueo. Queridos amigos, voy a serles muy franco, estamos haciendo la introducción, pero tuvimos una sorpresa maravillosa, espléndida que van a ver. Por motivos de horario tuvimos que anticipar la misa y después venimos a grabar esto. Y el párroco de Jericó nos ha dado un regalo que es 1 kilo de oro y que vamos a tener como programa de hoy. Queridos peregrinos, quiero leer con ustedes un brevísimo paso del inicio del capítulo 9 de San Juan, que nos va a servir como marco, como grande explicación de lo que hoy vamos a ver en Jericó. Dice así San Juan al inicio del capítulo 9. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Queridos hermanos, nuestros dolores, heridas, la ceguera, la cojera, la parálisis y todo lo que quieran, no es un castigo de Dios, ni es una herencia de quién sabe quién. Dice Jesús, es para que se manifiesten en él las maravillas, las obras y el poder de Dios. Que ojalá esta expresión sea el grande marco de nuestra presencia hoy y nuestras reflexiones aquí en Jericó. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte, ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces
las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Queridos amigos, querida familia de Magdala, bienvenidos a este día número 15 de nuestra peregrinación de sanación y a nuestro taller número 15. Ha sido una semana fuerte, una semana muy profunda, ¿verdad? A veces incluso complicada, difícil, pero yo te aseguro que pasando los días y después de todo este proceso, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir en paz. Y sobre todo hemos podido ver cómo nuestras heridas se pueden sanar, cómo nuestras heridas tienen solución y cómo ahora puedes aplicar esa solución. También quiero invitarte en este tiempo de la peregrinación a este gran proyecto y apostolado del grupo de acompañantes en el que tú puedes desde cualquier parte del mundo solicitar una persona de escucha, que te escuche, que está capacitada, que te va a acompañar en tu proceso, que te quiere escuchar. Así que hay muchas personas, muchos voluntarios esperándote. Si tú necesitas hablar, si algún recuerdo tienes necesidad de hablarlo, si estás trabajando en este proceso de vaciar el corazón, de limpiar el corazón, de sacar las heridas y necesitas hablarlo, de verdad esta es una gran oportunidad, un gran esfuerzo, una gran labor del equipo de Magdala. Así que yo sé que en todos los correos, mail o la comunicación, te han dicho cómo hacerlo. De verdad, yo te invito a que no te quedes con nada y que aproveches esta oportunidad de toda esta peregrinación, de todo este esfuerzo de todo el equipo de Magdala para que puedas hablar todo lo que necesites. No te guardes nada, date el espacio, date el tiempo para trabajar y sanar tu corazón. Y también después, pues ya sabes cómo puedes trabajar, ya tienes las herramientas para trabajar con tus heridas. Así que vamos a empezar a pasar ya al ciclo, por así decirlo, final del que vimos ayer, como pues después de una experiencia de muchos años en mi propio proceso de sanación, en sanar mis propias heridas, pues pude decir una manera fácil, porque a veces el proceso de sanación, pues te puedes perder, no sabes cómo hacerlo, te preocupa, dices por dónde irme, o sea, a veces lo puedes ver muy complicado. Entonces, para mí fue muy importante el poder hacer un método o un esquema que para ti sea sencillo, pero sobre todo, aparte de sencillo, que te lleve a Jesús, que te lleve a ese encuentro con ese Jesús que te ama, con ese amor, porque eres un don de Dios, porque tu vida es un don de Dios, que te lleve con ese encuentro, con ese amor que tanto Jesús te tiene a ti, que te conoce. Así que este proceso que ayer hablábamos de los puntos claves de trabajar con tus heridas, tú las puedes aplicar a todo tipo de heridas emocionales y trabajarlas y las que te necesites trabajar más, seguir trabajando en ellas, hasta qué punto, eso lo hablamos ayer, hasta que ya no te duele. Nadie te puede decir, ¿no? Es como cuando te curan una herida o tienes una operación y tienes esa herida, te preguntan, ¿te duele? ¿Cuánto te duele? Nadie te puede decir lo que te duele una herida,
ni incluso la persona que te está atendiendo la herida, porque solo tú la sientes. Nadie te puede decir, ay, ya fue mucho el tiempo que estuviste, o ya lloraste mucho esta herida, o ya le dedicaste mucho tiempo. Si tu corazón necesita el tiempo que necesite para sanar, valídalo, valídalo, date el tiempo. Hay heridas profundas que necesitan tiempo, hay heridas que a lo mejor muy rápido, incluso acabando la peregrinación, tú puedes decir, ya estoy en el proceso de cicatrización, ya estoy en el proceso de ya ir cerrando esta herida, de verdad, profundamente, desde la raíz, desde el centro de la herida, desde los cimientos de mi persona, estoy logrando que cierre. ¡Qué maravilla! Y yo estoy segura que en cada herida Dios hará un milagro en ti, que en cada herida Dios te hará un milagro y sanará ese corazón herido, ese corazón lastimado. Porque para Dios nada es imposible de sanar. Ninguna herida es imposible de sanar para Dios. Entonces, el ciclo que ayer vimos, ¿no? Vimos ya el último punto, que es cuando sabemos que una herida ya decimos, bueno, pues ya la superé, ya acabé, ya puedo pues pasar a lo mejor ya a otras áreas de desarrollo, de crecimiento, pues es cuando volteamos a ver nuestra historia y ya no nos duele. Cuando ya a pesar, claro, siempre cuando tenemos una cicatriz, pues si le movemos mucho, a lo mejor podemos sentir cierto dolor o molestia, pero ya no nos incapacita para vivir. O ya no incluso puede ser peligroso que se afecte esa herida y se complique más la salud de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya está cicatrizado, ya está cerrado ese asunto, ya está en manos de Dios. Ya podemos voltear a ver nuestros ojos hacia otras áreas, a trabajar en otras áreas de nuestro corazón, porque uno nunca va a dejar de trabajar en uno mismo. Después sigue el crecimiento, el trabajar en las virtudes, en los valores, en la vida de oración, en la vida de gracia. Hay mucho que trabajar en nosotros mismos y es maravilloso. Pero la etapa de sanar las heridas, llega un momento que se cierran. Y parte de esa, de ya el momento de cerrar las heridas, es el punto del perdón. Yo sé que habrá personas que están viendo esta peregrinación y pueden a lo mejor pensar, yo no quiero perdonar, esto es imperdonable. O puedas decir, a lo mejor me cuesta trabajo perdonar, o quiero pero no puedo. O a lo mejor decir, bueno, ahorita no es el momento, más adelante. O a lo mejor puedes pensar, no quiero hablar ni siquiera del perdón. Cada caso es diferente. O a lo mejor puedes decir, sí, yo ya quiero perdonar. Incluso en estos días ya empecé a sentir ya que puedo empezar a perdonar. Cada uno tiene su propio proceso, cada uno tiene su propia herida, su propia profundidad de la herida. Y lo importante es validar, pero recuerda que cuando ya estamos pasando al ciclo de concluir, de cerrar esa herida, es el ciclo del perdón. Es lo que hace que ya la herida quede totalmente cerrada, totalmente cicatrizada, totalmente ya sin nada, ya queda completamente cerrada. Y es el punto del perdón. A este perdón yo le llamo el perdón emocional, el perdón de raíz. ¿Por qué? Porque ya tu corazón, ya esa herida, ya no te duele. Porque ya puedes empezar a querer liberar, a querer perdonar, porque eso le va a dar paz a tu corazón, porque eso va a acabar de sanar la herida. Después de todo este caminar y todo este proceso profundo que fuimos viendo diferentes puntos para sanar las heridas, todo lo que fuimos y hemos caminado juntos hasta hoy, el punto que cierra la herida es el perdón. Y habrá diferentes posturas en frente a esta palabra, a perdonar. Pero yo te puedo decir que si no hay perdón, no hay sanación.
no se completa el ciclo. Haz de cuenta que la herida sigue medio abierta y nunca acaba de cerrar y siempre está ahí lastimando y se va complicando. Y lo que queremos es que cierre completamente, que ya nada más esa herida sea parte de tu historia, pero una historia que ya incluso has podido llevar a la luz y que más adelante vamos a ver de eso, porque muchas veces nuestras heridas se vuelven nuestras fortalezas, incluso en muchos casos una misión, un llamado, una obra. Así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita el punto es decidir perdonar. Es la decisión de ya cerrar por completo esa herida, de encontrar paz y de dar la paz, de dar ese regalo también a la persona que te lastimó, consciente o inconscientemente, de una manera, por decir, adrede o sin quererlo. Pero el perdón es la parte principal para sellar la herida, para que cierre completamente en su totalidad. Por decir, como para que te den de alta. Si lo vemos en un término un poco médico, como lo venimos viendo en toda la peregrinación. Entonces aquí yo te invito a que empieces a trabajar en tu corazón en esa decisión de perdonar. Recordemos, al principio de la peregrinación hablamos de colaboración con la gracia, del esfuerzo que hay que hacer en el proceso de sanación, de cómo todo este tiempo vamos caminando y ejercitando y haciendo diferentes acciones para sanar. Hemos hecho varias, si volteamos a ver atrás. Y el perdón también es un ejercicio, también es una decisión, también es una acción, también es una determinación que tú des desde el fondo de tu corazón. Porque el traer amargura, enojo que no has resuelto, quiere decir que ahí hay emociones que no has terminado de drenar, de sanar, de limpiar. Porque ya cuando esa herida queda limpia, ya has podido, por eso es tan importante, básico, fundamental, y todos los adjetivos de la palabra, ahora sí que subrayada, ¿no? El sacar las emociones de la herida, el limpiar la herida, el expresar la herida, el llorar las emociones, hasta que ya no te duela, hasta que ya se haya ido el dolor, se haya ido la culpa, el miedo, el enojo, la vergüenza, la angustia, cualquier emoción que tengas, cualquiera, la que sientas, todas son válidas. Y si las sientes y son parte de tu herida, la tienes que expresar. Entonces, ya cuando el corazón queda vacío, ya viene ese proceso que hablábamos de que empieza a cerrar desde lo profundo de la herida, cerrar, y con el amor de Dios, con la vida de oración, de sacramentos, empezamos ya a cicatrizar la herida, pero ahora sí que la cicatrización total, 100%, empieza en esta decisión tuya de perdonar, en esta decisión de liberar y liberarte, en esta decisión de perdonar. Y yo sé que a lo mejor para algunas personas va a ser más fácil este paso, para algunas a lo mejor va a ser un impedimento un poco, pues que te cueste, poco, más o menos. A lo mejor para algunas personas ni siquiera lo quieren ni pensar. Y está bien que sientas eso. Date tiempo, date espacio, porque a veces nuestras heridas necesitan madurar, necesitan acomodarse, todas esas emociones. Hemos removido los cimientos de tu corazón. Pero también cuando tú ya decides perdonar o tienes esa acción de perdonar, recordemos que perdonar también es una gracia de Dios. Y hay que pedirle, así como le pedimos a Dios la gracia para tener la fortaleza de ver las heridas, la gracia para trabajar nuestras emociones,
todo lo que cada paso que hemos dado en este proceso de sanación ha sido pidiéndole a Dios la gracia, la fuerza. En este paso del perdón es igual. Necesitamos pedirle la gracia a Dios para perdonar, para decidir perdonar, para dar ese brinco en el que ya dices, quiero perdonar, quiero encontrar la paz, quiero dar la paz también y hacer las paces, si es posible, con la persona que me lastimó. Si no es posible porque ya no la ves o porque ya ha fallecido, pero en tu corazón hacer las paces. Al final, lo que hablamos es que todo este proceso es en el fondo de tu corazón, es dentro de ti. Entonces, hacer las paces con la persona que te lastimó. Pero si te cuesta, si todavía estás en ese proceso, pedirle a Dios, pedirle a Jesús la gracia, la fortaleza para perdonar, las ganas de perdonar, la decisión de perdonar. Parte de sanar es dar pasos honestos, honestos en el sentido de que nunca nos brinquemos, ocultemos o guardemos algo que sintamos. Que si nos cuesta un poquito más esto y sentimos eso, denos espacio. Si nos cuesta, todavía traemos mucho dolor y tenemos que trabajar más en limpiar nuestras heridas, en expresarlas, queremos hablarlo con nuestra terapeuta, queremos hablarlo a lo mejor con nuestro guía espiritual, tu sacerdote, con un amigo, o necesitas tiempo más de orar, está bien. Porque para sanar verdaderamente hay que ser honestos incluso con lo que sentimos y validar lo que sentimos. Y también este proceso de perdonar debe de ser totalmente verdadero. Y a veces a lo mejor nuestro corazón habrá espacios donde todavía haya un cierto resistencia o a lo mejor no sientas la total gana de perdonar, pero si te acercas y le pides a Dios, si te acercas en la oración del corazón a Jesús, te dices, Jesús, ayúdame, dame la gracia de perdonar. Dame la gracia incluso de querer perdonar. Ayúdame a perdonar. Enséñame a perdonar. Él es el médico de tu corazón y también Él te va a enseñar, porque parte de sanar es perdonar, aunque ya sea, por así decirlo, el ciclo último, porque primero, pues no, cuando tenemos una herida infectada muy severamente, pues no la vamos a suturar y cerrar infectada, ¿verdad? Hay un proceso natural para sanar una herida, que es limpiarla, desinfectarla, drenarla y luego naturalmente cierra. Lo mismo es esto, lo mismo es el perdón, pero el perdón va a ser tu libertad y el perdón también a veces duele y también a veces cuesta, pero háblalo con Jesús, pídele a Él todo, pídele a Él la gracia de perdonar, pídele a Él la gracia también de ver a la persona que te lastimó, la gracia de verlo como Jesús lo ve, con ojos de misericordia. A veces entender, pues que muchas veces las personas que nos lastimaron no querían hacerlo. Y si lo hicieron a veces con esa intención, es porque también estaban heridos y lastimados. Y para sanar tenemos que pasar también a comprender eso. Pero nosotros solos no podemos hacer nada. Siempre, para todo necesitamos a Dios. Y sobre todo la gracia, su fuerza, su poder, su ayuda. Así que en la oración de tu corazón, en todo este proceso, háblalo con Él. Habla desde este punto de decisión de perdonar. ¿Por qué quieres perdonar? ¿O por qué te cuesta perdonar? ¿O por qué a lo mejor todavía no? Y si lo ves complicado, pídele a Jesús que te dé la gracia de perdonar. Que puedas ver a la persona que te lastimó como Él la ve. Ora por ella. Empieza a hacer esos ejercicios, esos movimientos. Trata de orar por ella cuando vayas al Santísimo y hacer esos ejercicios donde cada vez tu corazón se va moviendo
Y te vas a dar cuenta cómo la gracia de Dios de pronto te va a llevar a que puedas sentir ese deseo y esas ganas, incluso ya el perdón desde el fondo de tu corazón. No solo las ganas y la decisión de perdonar, sino va a llegar un momento donde Dios va a hacer el milagro en ti y que tú digas, ya perdoné, ya estoy en paz, ya esa herida quedó cerrada, ya estoy libre, libre para amar, libre para dejar que el amor de Dios sea el que habita en mí. Porque cuando está ocupado todavía de, como hemos visto, de emociones, de dolor, de tristeza, de enojo, de resentimiento, de ira, de rabia, todas esas emociones ocupan un lugar. Y a veces hasta ocupa el lugar de la gracia, del Espíritu de Dios, del amor de Dios. Entonces hay que vaciar eso para que lo que realmente habita en nuestro corazón sea el amor de Dios, sea la presencia de Dios y que eso lo podamos vivir en nuestra vida. Así que bueno, pues parte de este punto de perdonar, pues está totalmente de la mano de hacerlo y de llevarlo con Jesús. Háblalo día a día, en cada momento. Las dudas, lo que te cueste. ¿Cómo voy a aprender a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar esto que parecería imperdonable incluso? Y yo sé que Jesús te va a dar la respuesta, la fuerza, la gracia y la decisión de perdonar. Y también vamos a ver ahora el punto de perdonarte a ti mismo. Hablamos, y esto quiero como volverlo un poquito a señalar, que en la infancia, de que nacemos a los 12 años aproximadamente, antes de entrar a la adolescencia, en esa etapa los niños pues no podemos decir que son culpables y hacerlos culpables, porque los niños por lo general pues realmente solo reciben heridas o viven en un ambiente que se les está lastimando, maltratando, y son niños. Pero cuando somos ya entrando a la adolescencia y entre más adultos y sobre todo de adultos, a lo mejor, como lo hemos hablado, esas heridas te llevaron a lastimar y a cometer situaciones muy complicadas, que incluso hoy a lo mejor sigues arrastrando y te sientes enojado contigo, te sientes avergonzado, te sientes culpable, te sientes enojado contigo por eso. Pero sanar también es básico, que te perdones a ti mismo. Porque también ese enojo por ti, contigo mismo, o ese reproche o lo que sea que sientas de algo que hayas vivido o hayas hecho o a alguien que hayas lastimado, también no te va a dejar ser libre. Entonces, la palabra misericordia etimológicamente significa la miseria del corazón. Entonces, Dios ve nuestro corazón todo lo que nos llevó a lo mejor a cometer ese error, cometer ese pecado, hacer esos actos que incluso te alejaron de la gracia de Dios. Pero su misericordia, Él sabe, Él conoce tu corazón. Él sabe incluso qué heridas te llevaron a cometer esos errores. Y Él quiere que te perdones a ti mismo, que recibas su amor y su misericordia. Y que te puedas ver a ti mismo con esos ojos de misericordia. Y que puedas liberarte y encontrar la libertad, así como la libertad de perdonar a quien te ha lastimado en la infancia o incluso de adulto también. Obviamente no nos hemos enfocado mucho a las heridas de adulto, pero hay muchas heridas también que podemos haber vivido de adultos. Pero por eso este proceso de sanación es de ver la verdad, dónde fui lastimado y dónde yo lastimé, ya siendo adolescente o adulto. Entonces es dar este paso para encontrar esa libertad en el perdón, en la misericordia, en ver con ojos de misericordia
a quien me lastimó, pero también verme a mí mismo con esos ojos de misericordia y aceptar y permitir el perdón y la libertad del perdón. Porque solo vaciando nuestro corazón de todo esto que hemos hablado de tantos temas, de tantos puntos, que aunque parezca sencillo, realmente son puntos muy profundos y heridas a veces, muchas de las que hablamos, muy profundas. Y el proceso de perdonar, el proceso de quedar libre de todo esto, va a hacer que tu corazón encuentre la paz, encuentre la libertad para amar verdaderamente a Dios, para ser coherente con tu fe, para ser un testimonio del amor de Dios. Y no podemos pasar verdaderamente ese paso desde el fondo de nosotros si no estamos libres, si no estamos sanos. Y todas estas emociones y también el cargar piedras de culpa, de enojo, de autocastigo, de recriminarnos, todas esas son piedras que están, haz de cuenta, guardadas en tu corazón y que no te permiten ser libre. Así que encontrar la libertad del perdón, tanto por quien nos pudo lastimar cuando éramos niños, como perdonarnos a nosotros mismos los errores, ya como adultos, porque ya cuando somos adultos o ya empezamos en una etapa de desarrollo de la adolescencia, ahí sí ya no es como de niños, donde los niños no son culpables de nada. Pero ya en la adolescencia, en la etapa adulta, ya son responsables y sobre todo de adulto, ya eres responsable de tus actos. Y ahí es donde tú tienes que ver que también, acuérdate que en estos días conectamos que muchos de nuestras heridas de la infancia, si no fueron sanadas, nos van a llevar a herir, nos van a llevar a cometer y a hacer cosas y a cometer situaciones que lastimen a los demás, incluso que lastimen tu vida de gracia y de unión con Dios, o que lastimen a los que más amamos. Pero sanar significa restaurar, significa nacer de nuevo, significa empezar de nuevo. Y esto es el regalo de esta peregrinación, el que puedas empezar de nuevo con la gracia de Dios, con tu corazón libre, con tu corazón sano, empezar una nueva vida, primeramente dentro de ti y después fuera, que la gente después diga, ay, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Estás cambiado, te estás portando diferente, estás decidiendo otras cosas, estás viviendo de otra manera, estás siendo ahora sí testimonio del Evangelio y del amor de Dios. Y eso lo da, esos son los frutos de la sanación. Pero recuerda, para sanar hay que perdonar, porque también el cargar y el estar renuentes a perdonar a los demás o a nosotros mismos es como dejar la herida a la mitad cicatrizada. Dejar ahí todavía un tema que no nos va a dar la libertad y la felicidad interior. Porque todo lo que sea enojo, rabia, resentimiento es resentir, volver a sentir. Es diferente este proceso de sanación que volvemos a sentir, pero para sanar. Resentimiento es resentir, estar como en un ciclo vicioso de, en lugar de sanar, pues estar enojado, estar resentido, estar con esa ira, con esa rabia que no logra resolverse dentro de ti. Eso es lo que no es sano. Y eso te aleja de la libertad, de la paz, de la alegría, de transmitir a los demás la alegría y el amor de Dios. Y sobre todo, si tú logras dar estos pasos de perdonarte a ti mismo, de perdonar a los demás, eso lo vas a empezar a reflejar en tu diario vivir. Y sobre todo, en tu familia y con la gente más cercana, vas a poder, si logras dar estos pasos, convertirte en un ser que manifieste el amor,
el amor de Dios, que pueda amar verdaderamente, a pesar de lo que hayas vivido, de lo que te hayan hecho o de lo que tú hayas hecho. Esta es una oportunidad que Dios te ha dado, este momento, para empezar de nuevo, para empezar un nuevo libro en tu vida, para cerrar las heridas, para ser un hombre nuevo, una mujer nueva, un corazón nuevo. Así que bueno, familia, pues con este día 15, nuestro taller número 15, damos por terminada la tercera semana de esta maravillosa experiencia, de esta peregrinación. Me siento feliz de haber compartido todos estos días con ustedes. De tarea les voy a dejar este proceso del perdón, este proceso de decisión de perdonar a quien te lastimó después de identificar y sanar las heridas y de perdonarte a ti mismo. En oración pedirle a Jesús que te ayude. Todo este proceso, la tarea va a ser la reflexión, la meditación sobre esto. Y yo sé que Dios va a ir obrando en tu corazón y poco a poco ese corazón quedará libre, sano y libre para amar. Así que bueno, pues vamos a pasar con nuestro querido Padre Juan María Solana a la reflexión del día, a escuchar la palabra de Dios y bonito fin de semana. Hagan sus ejercicios, sigan trabajando en su corazón y nos vemos el próximo lunes en nuestra cuarta semana de peregrinación. Un abrazo con todo mi corazón. Hasta la próxima. Mis queridos peregrinos, aquí estamos con el Padre Mario Hachiti, de origen libanés, párroco de Jericó. Padre, muy buenos días y muchas gracias por tu hospitalidad de habernos ofrecido la iglesia de Jericó para nuestros peregrinos de todo il mondo. Pace e bene a tutti voi, dalla città più antica di Gerico e dalla chiesa del Buon Pastore vi dico benvenuti a tutti e sono contento anche in nome della custodia di Terra Santa di ricevervi e ricevere ogni pellegrino qui, perché Gerico, oltre che la città più antica, è una città importantissima per tutti noi, perché il Buon Pastore Gesù Cristo passava spesso da Gerico per arrivare a Gerusalemme. Dunque Gesù passa la nostra vita, però tocca all'uomo affermarlo come ha fatto Zaccheo, il cieco di Jerico anche. El Padre nos desea paz y bien, que es el saludo de los franciscanos, paz y bien. Nos dice que estamos en la ciudad más antigua del mundo y dice que es un lugar importante para la iglesia, para los peregrinos, sobre todo porque por aquí pasó Jesús cuando iba y volvía de Jerusalén, y dice no solo es importante que haya pasado, sino que se detuvo con algunas personas y ojalá que así se detenga con todos nosotros. Padre Mario, ¿cuántos cristianos y cuántos católicos hay aquí en la ciudad de Jericó? A Gerico abbiamo 500 persone cristiane, cattolici sono 250 e gli altri sono ortodossi. En Jericó hay 500 cristianos, de los cuales la mitad son católicos y la mitad son ortodoxos. Ma la chiesa francescana del Buon Pastore è aperta al servizio di tutti. La iglesia del Buen Pastor de la custodia franciscana está abierta al servicio de todos. Padre Mario, veo que en el complejo de la iglesia hay muchas cosas. ¿Qué tienen los franciscanos aquí al servicio de los cristianos? Abbiamo il campo educativo e anche il campo dell'azione cattolica, un centro sportivo educativo. Tienen un campo educativo y la acción católica y la scuola, l'asilo nido. Tienen una escuela, tienen un asilo de niños, ¿cómo se dice en español? No, sí, una guardería. Una guardería. Tienen muchas cosas aquí los padres franciscanos. Les recuerdo que la custodia franciscana tiene 804 años de existencia. Gracias a Dios, gracias a San Francisco y gracias a todos y cada uno de los franciscanos.
Padre Mario, ¿cuántos años tienes tú de sacerdote y de franciscano? Io sono francescano dal 95, Desde el 95 soy franciscano. però dal 2017 sono stato ordinato sacerdote il 24 agosto. 24 de agosto del 2017, No, sì. fue ordenado sacerdote y ahora es párroco. Parroco sì a Gerico, direttore della scuola dell'asilo nido. Director de la escuela y de la guardería. Sì. Poi Gerico, nonostante che un posto sotto il livello del mare, è rinato con la custodia di Terra Santa di tante possibilità e aiuto che facciamo sia nella scuola che nella parrocchia. Erano 400 studenti, adesso siamo 900 studenti e abbiamo il livello alto del classico scientifico e classico del liceo. Eran 400 estudiantes, gracias al esfuerzo y el trabajo de la custodia ahora tienen 900 estudiantes. Padre, ¿es difícil la convivencia con el mundo musulmán o no es difícil? Nella vita le difficoltà ci sono sempre. Siempre hay dificultades en la Abbiamo vida. difficoltà tra noi stessi, nel corpo e nello spirito. Con nosotros mismos, entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hay dificultades. Abbiamo difficoltà anche di vivere insieme, nel senso tra cristiani e musulmani, però le difficoltà si trovano per superare. Las dificultades existen entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, pero la verdadera dificultad es el empeño que nosotros debemos poner para superar las Se guardiamo al dificultades. buon pastore, che lui ha fatto sempre il primo passo verso l'altro, la custodia di Terra Santa tramite la mia presenza qui, sempre faccio il primo passo con i musulmani e siamo arrivati a tal punto che siamo amicissimi, facciamo una buona figura, una buona relazione, gente pacifica e tutto tra la moschea e la chiesa non abbiamo nessun problema. El padre no lo mencionó expresamente, pero aquí enfrente de la parroquia está la mezquita. Entonces dice que como el buen pastor que tomó siempre el primer paso, también nosotros debemos dar pasos para reconciliarnos, para entendernos, para tener buenas relaciones. Y dice que la custodia de Terra Santa, ahora representada por él, tiene aquí en Jericó una magnífica relación con todo mundo. No, per dire, sono tanti musulmani, abbiamo 40 studenti cristiani soltanto tra 900 musulmani. En la escuela franciscana de Jericó tienen 40 estudiantes cristianos de los 900 estudiantes que tienen, o sea, saquen la cuenta, el 95%, el 90% son musulmanes en la escuela franciscana. Il primo maestro, il buon pastore Gesù, mi insegna sempre come educare i bambini, come educare la gente. E lui perché amava i bambini e ci ha dato una lezione da un bambino che sempre ha bisogno di una cura per far crescere. E Gesù è stato fatto un bambino in mezzo a noi per farlo crescere nella relazione, nella fede, nella vita sociale. Dice que él intenta aprender cada día del buen pastor, el buen pastor que amaba a los niños, el buen pastor Jesucristo fue niño también, y la tarea es de hacer crecer a los niños, ayudarlos, acompañarlos en su desarrollo. Padre Mario, estamos en una peregrinación de sanación de Guarigione, un peregrinaje de Guarigione. ¿Qué mensaje quieres decir a nuestros peregrinos virtuales en su propia sanación interior desde Jericó? Certo, la prima parola, il primo messaggio di essere sano, Gesù, l'invito di Gesù: venite a me, voi affaticati e oppressi, e io vi restaurerò. El primer mensaje es el de Jesús mismo, que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré, restauraré vuestras almas. Questo ci assicura che abbiamo dei problemi fisici, spirituali, umani, abbiamo delle difficoltà. Dunque, rivolgendo a Lui, il vero medico. E poi il messaggio di Gerico è molto importante.
Dice que eso vale siempre, nuestra relación con Dios, porque Jesús es el médico verdadero de nuestras almas, para todos y en todo lugar. Pero desde Jericó tiene un mensaje importante. I 5 momenti che Gesù mi insegna come ha potuto superare le difficoltà qui a Gerico. Dice que hay 5 momentos con los que Jesús le enseña a él a superar las dificultades aquí en Jericó. E credo che questo aiuta e serve a tutte le persone, giovani e meno giovani e anziani. Esto sirve a todo mundo, los jóvenes, los menos jóvenes y los ancianos. La primera cosa è il monte della tentazione, che Gesù ha potuto resistere 40 giorni, 40 notti in mezzo al caldo, al deserto. Jesús, aquí al lado de Jericó, como ya saben los que han seguido nuestras peregrinaciones anteriores, está el monte de las tentaciones. Y Jesús nos da ejemplo de resistir en ayuno, en oración, a las tentaciones que pretenden hacernos mucho mal. Prendendo la forza della parola di Dio. Y tomó, en esa lucha contra las tentaciones, Jesús tomó la fortaleza de la palabra de Dios. Dunque, non cadere nei problemi, ma alzare, salire sulla monte per vedere i nostri problemi, le nostre difficoltà con l'occhio di Dio. Es decir, no dejarnos abandonar por nuestros problemas, sino subir al monte, el monte que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, y ahí vemos las cosas con los ojos de Dios. Gesù ci ha insegnato al monte delle tentazioni, ma l'uomo, anche tramite Zaccheo, insegna a ognuno di noi come salire. Dice que eso sucedió en el monte de las tentaciones, pero aquí en Jericó, Zaqueo nos enseña cómo subir. Zaccheo, uomo come tutti noi, aveva delle difficoltà. Zaqueo, un hombre normal, tenía dificultades. Prima perché è stato sentito isolato perché prendeva anche i soldi. Estaba aislado y segregado de la sociedad porque era un publicano. Ha sentito il nome di Gesù Escuchó el nombre de Jesús che passa da Gerico. que pasa por Jericó. Questo tocca a ognuno di noi di fare i passi di quello che hanno fatto Zaccheo. Y a nosotros nos toca hacer lo que hizo Zaqueo. Si è superato la sua difficoltà personale, che era basso di statura. Primero supera sus prejuicios personales, era chaparrito. Si è superato le difficoltà a causa della folla della gente, non poteva incontrare Gesù, dunque abbiamo problemi esterni di noi. Tenemos problemas dentro, nuestros prejuicios, y problemas externos, la multitud que no deja a Zaqueo ver a Jesús. Anche il problema, dato che è basso, salendo su un albero alto, non è salito facilmente, dunque ha trovato difficoltà per salire. También tuvo dificultades siendo chaparrito para subir al árbol. No crean que fue facilísimo, tuvo que hacer esfuerzo para subir al árbol. Dunque lo scopo di incontrare Gesù ha dato forza a Zaccheo per salire, per non inciampare. El deseo de encontrarse con Jesús y de verlo le dio fortaleza a Zaqueo para superar todas las dificultades y no quedarse empantanado en ellas. Però Zaccheo è salito pieno di problemi, di difficoltà, di solitudine, ma è sceso completamente diverso perché è solo con lo sguardo di Gesù. Zaqueo subió al árbol lleno de sus problemas, de su soledad, de sus prejuicios, de sus heridas, y bajó del árbol feliz y sereno, dice el Padre, porque había intercambiado una mirada con Jesucristo. Questo Zaccheo mi insegna la forza di non mollare in mezzo alle difficoltà interne ma anche esterne. Zaqueo aquí nos enseña la fuerza de no desistir de frente a ninguna dificultad, ni interna ni externa. Poi passo al cieco di Gerico. El ciego de Jericó, pasamos al segundo. Sappiamo il brano è molto semplice, un cieco isolato, abbandonato, lo facevano sgridare, tacere, non disturbare il maestro, e questa è la mentalità umana. Invece Dio i suoi pensieri sono diversi dalle nostre. A causa della richiesta del cieco si è fermato per ascoltarlo.
El ciego está segregado, está separado, la gente le dice que se calle, que deje de molestar, que es la mentalidad humana, mundana. En cambio, Jesús se detiene, lo escucha y se dirige a él. Dobbiamo chiederci perché si è fermato Gesù ascoltando il cieco. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿por qué se detuvo Jesús cuando escuchó los gritos del ciego? Perché il cieco rappresenta l'umanità peccatore, debole, ha chiesto la misericordia di Dio. Porque el ciego representa a la humanidad pecadora y débil y con sus gritos tocó la misericordia de Dios. E Dio non rifiuta nessuno che chiede la misericordia. Dios jamás rechaza a alguien que busca su misericordia. E poi il cieco era illuminato interiormente, invece la folla era cieca. Dice que el ciego fue iluminado interiormente en su corazón, mientras que la multitud que los rodeaba estaba ciega. Per questo la fede non deve essere spenta a causa dei problemi esterni. Por eso nuestra fe nunca se debe apagar por motivo de los problemas exteriores. Perché quando ha chiesto cosa vuoi da me, Gesù non è rivolto direttamente al cieco, si è rivolto alla comunità perché la comunità era cieca. Cuando Jesús pregunta, ¿qué quieres de mí?, no se estaba dirigiendo al ciego únicamente, sino a la multitud que tenía delante, porque era la multitud la que estaba ciega. E le ha detto chiamatelo. Y a ellos les dijo, llámenlo, tráiganmelo. Invece Gesù con la suocera di Pietro, con tutti i miracoli, toccava le persone direttamente perché ha chiesto alla comunità. Jesús en otros milagros ha hecho él gestos como la suegra de Pedro que la levantó tomándola de la mano, pero en este caso les pide a los que están ahí alrededor que ellos sean los que llaman al ciego. Perché il cieco era illuminato, si è confessato, figlio di Davide, salvami, aiutami, perdonami. Los dirige, los encausa al ciego porque el ciego ya tenía la visión de la fe. Hijo de David, sálvame. Invece la folla era cieca perché ha detto non disturbare il maestro. Il maestro è venuto non per salvare sé, ma per salvare me e te. Dunque il Signore non è mai disturbato. Chiedete e io vi darò. La multitud estaba inquieta y apesadumbrada porque el ciego gritaba y dice, esta es la gente, este es el mundo que no quiere molestar a Dios, que siente que molesta a Dios. En cambio el ciego nos dice, no, grita y grita más fuerte porque Dios te escucha. E poi il miracolo è accaduto perché ha cambiato la vista. Noi siamo ciechi, Gesù dice, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. Dunque questo cieco, quando è stato guarito con la buona volontà, con la fede ferma in Gesù, l'ha seguito salendo verso Gerusalemme. Había dos tipos de ciegos, el ciego Bartimeo, que no veía en los ojos, pero estaban los demás que no veían con el alma. Y dice que con la oración y con la fe fue capaz de salir adelante este ciego y después seguía a Jesús con la multitud y glorificaba a Dios. Il quarto passo possiamo dire è il buon samaritano, che la carità non si ferma mai, perché tante persone si sono fermate e non si sono interessati al dolore del suo fratello, del prossimo. Invece questo il buon samaritano si è fermato, rappresenta la figura di Dio, che Dio ci ama, ci perdona anche quando noi non corriamo, non sentiamo della sua presenza. Lui sempre come si dice, non ci fa con noi, come potrei dire, anche se noi siamo peccatori, Gesù sempre, se chiediamo a Lui, passa la nostra vita e cambia. Dobbiamo avere la coerenza della fede, di chiedere a Dio. También el Padre pasa ahora al tema del buen samaritano,
que, como saben, bajaba de Jerusalén a Jericó y dice, Dios no ignora nuestra situación cualquiera que sea. Si tenemos fe, si tenemos confianza, Dios tiene siempre misericordia y siempre se detiene, como nos enseña la parábola. Passo al battesimo di Gesù, Terminamos- qui sono Fiume Giordano. Terminamos con el bautismo de Jesús, que fue aquí muy cerca en el río Jordán. Il battesimo è una nuova nascita per noi cristiani, perché non nasciamo cristiani, diventiamo cristiani tramite il battesimo. Nosotros no nacemos cristianos, sino que nos hacemos cristianos gracias al bautismo. Dunque è una nascita spirituale nella nascita nostra e io mi sono rivolto alla nascita di Gesù a Betlemme. Nascere un bambino si sente una festa, gioia, luce, regali. Es el nacimiento de un nuevo ser cristiano, como nació Jesús en Belén, como nace cada niño en la humanidad. Hay fiesta, hay alegría, hay regalos. Il niño era nel grembo della Vergine Maria, nel compiere il tempo dal di dentro è uscito fuori. El niño estaba en el seno de la Virgen María y del seno de la Virgen María nace, es decir, sale. Dunque se noi viviamo la nostra nascita spirituale, dobbiamo pensare alla nascita di Gesù, gioia, luce, regali, non dobbiamo seppellire i doni dentro di noi, dobbiamo incarnarla nella vita quotidiana. Igualmente nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y no lo debemos sepultar ahí, no lo debemos dejar ahí olvidado, sino que de nuestro interior tiene que salir esa gracia bautismal, ese niño que nace dentro de nosotros, tiene que crecer, madurar, desarrollarse y salir. Dunque il messaggio di Gerico tramite questi 5 importanti eventi ci incoraggia ognuno di noi, non mollare. Sei cieco, sei peccatore, sei isolato, sei triste, corri a Gesù e vedrai che cambia la tua vita. Dice el Padre que los mensajes de Jericó, que nos acaba de enumerar brevemente, nos dicen no abandonarte, no quedarte en tu situación, no desesperarte, sino levántate, corre. Eres ciego, estás herido, estás abandonado, estás aislado, lo que sea, levántate y corre en busca de Jesús. Ecco, vediamo come Gesù ci guarisce. Detto, questo è un pellegrinaggio di guarigione, no? È spirituale, è umana, in tutto. Gesù è potente in tutto. Per questo il messaggio di Gerico rafforza la volontà, non mollare di fronte alle difficoltà. Continui a fidarti in Gesù. Dice el mensaje de Jericó, es un mensaje que nos dice, por ningún motivo te abandones, Dios te está esperando, Dios es el médico, búscalo porque Jesús es Dios y tiene el poder de sanarte. Per questo visitare i luoghi santi e la Terra Santa è una grazia. Dunque, da 4 Vangeli viventi, noi dobbiamo scrivere il 5° nostro Vangelo venendo qui, ottenendo questa grazia. Dice la Tierra Santa nos ayuda a escribir un 5° evangelio. Ya dijimos que San Jerónimo así llamó la Tierra Santa, pero el Padre dice el 5° es el que escribimos en nuestro corazón cuando venimos de peregrinación a la Tierra Santa. Ustedes no vienen físicamente, pero vienen virtualmente, así es que escriban en su corazón este 5° evangelio. Per questo io dico, invito tutti i pellegrini di ritornare in Terra Santa, di prendere forza della nostra origine, e anche noi venendo i pellegrini, i cristiani, i fedeli in Terra Santa, in questi luoghi santi, assicuriamo che dietro c'è lo Spirito Santo che ci attira verso la nostra origine. Quiero invitar a todo mundo, a los peregrinos que vuelvan a la Tierra Santa. Aquí está nuestro origen, de aquí salió el cristianismo y es aquí donde nos renovamos, donde crecemos, volviendo a las raíces de nuestra fe. Dunque il buon pastore che abbraccia le pecore ascoltano la sua voce. Ahí está el buen pastor que abraza a las ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Invito tutti
tutti i pellegrini, tutti i cristiani, tutte le persone di ascoltare la voce del buon pastore, a venire e ritornare in Terra Santa. Quiero dirigirme a todos y cada uno de ustedes para decirles, escuchen la voz del buen pastor y vengan a Tierra Santa. E saremo purificati, guariti in tutte le nostre malattie e ritorniamo diversi da come siamo ritornati, come Zaccheo è sceso dall'albero tutto contento, nonostante è salito tutto triste, isolato, è sceso tutto contento solo perché ha incontrato Gesù. Dice, volvamos a la Tierra Santa, en este caso ustedes ya están en Tierra Santa con nosotros, para que salgamos renovados. Y así como Zaqueo subió al árbol con todo su cargamento, así bajemos alegres y felices para acoger a Jesús en nuestra casa. Dunque vi aspettiamo tutti a ritornare in Terra Santa, a prendere questa forza, questa guarigione, di questa grazia dei luoghi santi, perché anche i luoghi santi senza di voi non è bello. Aspettiamo voi. Los lugares santos sin peregrinos no son bellos. Vengan a sanar, porque los lugares santos tienen esa riqueza y tienen esa bendición. Yo quiero decir al Padre Mario que si quiere cambiamos. Yo me quedo aquí de párroco unos días y él que siga la peregrinación, porque nos ha dicho en esta entrevista todo lo que hemos venido diciendo y lo que vamos a decir en los próximos días. Vean qué bello. Un solo lugar, Jericó, tiene toda esta riqueza, toda esta bendición del Evangelio, de la gracia, de la fe, de los sacramentos, de la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Vamos a pedirle al Padre Mario que dé una bendición a nuestros peregrinos virtuales. Il Signore sia con voi. Que el Señor esté con vosotros. Dio che si è fatto uomo come noi Dios que se hizo hombre como nosotros e ha vissuto le nostre difficoltà fino a portare la croce. y ha vivido, encarnado nuestras dificultades hasta cargar el peso de la cruz. Vi benedica tutti voi, Que os bendiga a todos vosotros, vi guarisca da ogni malattia, que os salve y cure de toda enfermedad, che sia la luce nei momenti bui nella vostra vita, que sea la luz en los momentos oscuros de vuestra vida, che sia la forza della vostra debolezza umana que sea la fuerza de vuestra debilidad humana e sia il vero medico per tutte le nostre malattie. y que sea el verdadero médico de todas nuestras enfermedades. Lui dal cielo, tramite la mia mano consacrata in Lui, tramite nella sua Chiesa, vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amén. Gracias, Padre Mario. Gracias. Gracias, di cuore. Les saludamos a nuestros peregrinos porque el tiempo se nos está acabando, pero ya vieron qué maravilla la riqueza del Evangelio, la riqueza de la Tierra Santa, la riqueza del mensaje sanador y salvador que es Cristo para todos nosotros. Gracias. Vi aspettiamo tutti, le nostre porte, i nostri cuori sono aperti a tutti voi. Vi aspettiamo. Nuestras puertas y nuestros corazones están abiertos para recibirles cuando vengan en peregrinación a Tierra Santa. Muchas gracias. Grazie.